¿Cómo realiza usted la actividad diaria? ¿La hace como para el Señor? ¿O se fastidia de hacer siempre lo mismo? ¿O está hastiado de ver siempre la misma pantalla en la computadora y apretar siempre Enter y nada más? Copy, paste, ya estoy cansado, estoy aburrido. Todas las cosas que usted haga las tiene que hacer como para el Señor, porque esto, ¿sabe a quién glorifica? A Dios. Ya vamos a ir a la tentación. ¿Pero sabe por qué? Se lo digo porque me costó a mí aprenderlo. Yo no entendía que esto glorificaba también a Dios. Era simplemente mi trabajo. No, Dios está también allí, en tu trabajo, en mi trabajo, donde usted anda, en la escuela, mientras estás estudiando, en el recreo. Dios está en ese lugar. Entonces todo lo que yo hago tiene que glorificar el nombre de Dios. No simplemente que estoy y apruebo, en el caso de los estudiantes. Cumplo con mi trabajo y listo. No, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer de todo corazón, porque aquel que no conoce a Dios va a encontrar en mí algo distinto. Entonces cuando encuentra algo distinto va a decir, ¿cómo puede ser? Vos cobras el mismo sueldo que yo, haces lo mismo que yo, pero te veo sonriente todos los días. Venís acá con ganas de trabajar. Nadie viene acá con ganas de trabajar, pero vos venís con ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque hago todas las cosas de todo corazón como para el Señor, porque eso me dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces glorificamos a Dios de esta manera y tenemos una carta de presentación para que esa persona se llegue a Cristo. Y como dice aquel viejo cuento de aquella niñita que le decía a todos, ¿quieres conocer a mi amigo Jesús? Nosotros también le podemos decir, ¿querés conocer a mi amigo Jesús? Que el Señor nos ayude en este tiempo. ¿Sabe que cuando te toca predicar, uno a veces piensa mucho, ¿no? Yo a veces ando con papelitos. Hace un tiempo atrás me tocó predicar en otro lugar y me olvidé todos los papelitos que tenía, los apuntes, me los olvidé todos en casa. Y de ahí en más decidí, a veces yo llego a la iglesia con los papeles y los pongo todos acá, no miro nunca ninguno de los papelitos, pero están ahí. Eso ayuda a memoria, que le dicen, ¿no? No los miro. Los tengo ahí, están, pero no, generalmente no los miro. Porque a veces el Señor, y si te dejas guiar por el Espíritu Santo, como debiera ser, Dios te lleva por los carriles que Él quiere para su iglesia. Porque recordamos que ustedes son parte de la iglesia que Él viene a buscar. Entonces no es lo que yo quiera hablar, sino lo que el Espíritu les quiere decir. Porque yo les podría querer hablar de un montón de cosas, y si quiere contarle mi testimonio, y decirle de que Dios me sacó de la muerte, y un montón de cosas más. Pero se viene hablando acerca de algo y es algo tremendamente importante. Y hay una característica que tiene la tentación para todo el mundo, no solamente para nosotros los que estamos en la iglesia, sino que aquel que está afuera también sufre de tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque una de las características principales de la tentación es de que es ineludible. A todos en algún momento se nos presenta la puerta abierta. La tentación es una puerta abierta y uno decide si entra o no entra en ella. Pero la puerta estará siempre abierta. Y la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver, nos va a dar las pautas a través de las cuales nosotros podemos vencer, como se viene hablando, la tentación. Las pautas son generalmente las mismas. Ahora hay un problema, y esto lo he venido evaluando y se lo quiero contar, y lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Puede usted diferenciar entre prueba y tentación? ¿Sabe cuando usted está atravesando por una prueba o cuando está siendo tentado? Porque hay una diferencia enorme y muchas veces nosotros cristianos, muchas veces cristianos viejos como yo, no podemos distinguir entre la prueba y la tentación. Metemos todo en la misma bolsa y allí no sabemos si es una prueba que Dios nos está dando o es una tentación del enemigo, por las dudas reprendemos. Se ve que es verdad. ¿Por qué? Porque no distinguimos la diferencia. Y por ahí estamos reprendiendo a Dios sin darnos cuenta, porque en realidad no es una tentación, sino que es una prueba.
Y estamos también decodificando mal la Biblia, porque la Biblia no nos manda a reprender al diablo. Santiago capítulo 4, verso 7 dice resistir al diablo. Lleno de diferencia entre reprenderlo y resistirlo. Y no es una diferencia simplemente semántica. Hay una diferencia real. Porque Pablo luego, en el capítulo 6 de Efesios, va a hablarnos de estar firmes, de tener toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Esto quiere decir estar resistiendo. ¿Por qué? Porque hay embates del enemigo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de las tinieblas en las regiones de maldad, contra gobernadores, ¿no? Contra principados. Es decir, que la lucha no es sencilla y la tentación va a venir. ¿Amén? Hace un ratito los escuché decir amén seguido. Ahora no están diciendo amén. Hermano, créame. Yo le decía esta mañana a los hermanos en la iglesia, mi compromiso con Dios es hablar la palabra. Si Él me puso, y es lo que yo le dije al Señor, Señor, si vos me pusiste en determinado lugar, sin que yo lo quisiera, porque yo no lo pedí, mi compromiso es contigo. Mi compromiso es con tu iglesia. Mi compromiso es hablar la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué? Hay algo que a mí cuando lo empecé a escudriñar y a leer, perdón la expresión, pero me voló la cabeza. ¿Recuerda el capítulo 24 de Mateo? ¿Quién lo recuerda? Bueno, eso se lo recuerda. Jesús está hablando con sus discípulos. Los discípulos están contentísimos. Están caminando y ven el templo de Jerusalén. El templo a donde todos ellos, a todos los judíos, iban una vez al año a adorar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Y están chochos. Y les muestran las estructuras, les muestran lo que hicieron. Ese templo lo hace Herodes el Grande, pero no lo termina. ¿Sabía eso? Herodes el Grande construye el templo, pero no lo termina. Herodes el Grande era un pagano. Entonces es como que, y le doy un ejemplo acá terrenal, siglo XXI. Es como que alguien me regalara a mí, por ejemplo, mi patrón, o el dueño de la empresa donde trabajo, me regalara de repente una 4x4. Y yo estoy chocho, y le digo a todo el mundo, mirá, Dios usó la vida de un incircunciso, la vida de un inicuo, la vida de un impío, la vida de un inconverso para bendecirme. Eso veían los apóstoles. Dios utilizó a Herodes el Grande para bendecir a su pueblo. Eso venían de 400 años de que no escuchaban la voz de Dios. Pero esto para ellos era una señal. Dios está teniendo misericordia de nosotros. Dios de alguna manera nos está hablando. Dios de alguna manera está fijando sus ojos nuevamente en nosotros después de 400 años de silencio. Entonces estaban contentos. Le decían a Jesús, mira a Jesús. Mira lo que es el templo, es hermoso. Y Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es como que a mí que me dieron la 4x4 me dijeran, mira, la verdad que tu camioneta es muy linda, pero en un tiempito te la van a chocar y te van a dar destrucción total. Luego entonces, versículo 3, siguen caminando con Jesús. Porque Jesús le está diciendo, en un futuro va a pasar esto. Entonces ellos intrigados le dicen, Señor, ¿qué señales habrá de estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y la respuesta de Jesús me dejó impactado. Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. No les termina contestando de cuándo sería, ¿se dan cuenta? Lo primero que les dice es, y se lo parafraseo, en ese tiempo va a haber mucho engaño, ustedes tienen que tener cuidado. En ese tiempo va a haber mucha mentira, pero ustedes tengan cuidado de que nadie los engañe. Y ¿sabe qué? Nosotros en el tiempo en que estamos viviendo tenemos un problema. No podemos distinguir algunas cosas. Y terminamos siendo engañados. Yo les digo a los hermanos de mi congregación,
Usted encuentra Reels en YouTube, en Facebook, y todo parece lindo. Me han pasado videos, algunos hermanos como que eran una bendición, pero tenían una teología unicitaria, el de solo Jesús. El video estaba lleno de versículos bíblicos. ¡Ah, qué bendición! Pero en realidad lo que estaban tratando de inculcar es que solamente Jesús es Dios. Y esto es una herejía. Y se filtra adentro de la iglesia. Entonces entramos en la tentación de decir, pero esto no es tan malo. Mirad que nadie os engañe. Es el cuidado que nosotros, primeramente los que estamos a cargo de iglesia, tenemos que velar por nuestra congregación. Y abrirle los ojos a la congregación a través de la palabra para que la congregación no sea engañada, para que no sea arrastrado por cualquier viento de doctrina, para que no vaya a donde está lindo, a donde está bueno, a donde me siento cómodo, porque hoy tenemos un problema. U otro problema. El pragmatismo. He escuchado hablar de una iglesia que tiene 6 reuniones los domingos. Entonces cada uno de los congregantes tienen distintos, muchos congregantes, y cada uno elige cuál es el horario que le queda más práctico. Entonces van a la iglesia en el horario que les queda práctico, que les queda cómodo. Luego no asisten más. Van al siguiente domingo al horario que les queda práctico para después realizar sus actividades. Lo que realmente les importa no es ir a la casa de Dios, sino poder realizar sus actividades y quedar bien con Dios. Esto está pasando. Gloria a Dios por iglesias que mantienen uno o quizás dos cultos. No digo que esté mal, hermano, quiero que me entiendan. Pero a veces dejamos, priorizamos nuestra comodidad para poder realizar lo que realmente nos interesa, que dejar el tiempo dedicado para Dios, para lo que realmente nos alimenta, que es la parte espiritual. Que el Señor nos ayude, porque también nos vemos tentados a hacer esto. Y ahí también está involucrada la tentación. Pero volvamos. ¿Puede usted distinguir entonces entre prueba y tentación? Hay una diferencia sustancial. Lo vamos a ver. Ahora subir a Santiago, por favor. Capítulo 1. Se nos fue la compañía. Ellas les pagan hasta la vida, hasta que se lee el versículo de la Biblia, ¿no? Dios les bendiga, hermano. Santiago capítulo 1 y el verso 2 dice, Santiago capítulo 1 y el verso 2 en adelante dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado, y acá está la parte que nos interesa, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, no reprendido, ¿se da cuenta?
La prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y vamos a profundizar un poco más. Santiago lo hace. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Amén. Hermoso versículo. Una hermosa enseñanza. Tomo solamente 2 fragmentos que son los que nos van a interesar ahora. Les hago, quizás ya lo saben mi padre, etc. Santiago, quien está escribiendo esta carta, no es... Santiago viene de Jacobo, ¿no? Es decir, se puede decir Jacobo también. Jesús tenía un discípulo llamado de esta manera, pero no es ese discípulo el que escribió esta carta, sino que el que escribe esta carta es el hermano de Jesús. Y si usted lee allí por Juan, creo que es capítulo 4 y verso 36, no puedo equivocar, va a encontrar que los hermanos de Jesús no creían en Él. Los hermanos de Jesús, entre ellos, Santiago, no creían en Jesús. Algo sucede, algo pasa en la vida de Santiago para que él de repente comience a seguir a Jesús, y esto sucede aproximadamente en el tiempo del Pentecostés. Y antes, cuando él ve a su hermano crucificado. Y escribe esta carta, aproximadamente entre el año 40 y 42, antes que el apóstol Pablo se convirtiera al Evangelio. ¿Me sigue hasta ahí? Saulo todavía sigue siendo Saulo, no es Pablo el apóstol. Y Santiago está escribiendo estos consejos, porque luego se va a encontrar, si usted lee toda la carta, con que pareciera que hubiese una desaveniencia entre Santiago y Pablo hablando acerca de la fe, ¿no? La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces pareciera que fuese una contradicción con lo que dice Pablo, pero no es una contradicción. Tiene que ver con los escritos, con el tiempo en que se escribió cada una de las cartas. Y Santiago ve que en el tiempo que están atravesando, un tiempo, porque si usted mira a quién va dirigida, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así comienza su carta Santiago. Había una dispersión, es decir, hubo un momento en que se dispersaron las 12 tribus de Israel a causa de la persecución. Recuerde, año 40 después de Cristo. Y a causa de esta persecución y a causa de lo que estaba sucediendo, muchos que habían creído en Jesús comienzan a dispersarse por todos lados, atemorizados y sin saber si lo que a ellos les estaba pasando era una prueba de Dios o era una tentación. Por eso, cuando comienza, Santiago le dice, hermanos, porque evidentemente estaban entristecidos, tengan por sumo gozo. Cuando se encuentren en qué? En pruebas. Ahora, si yo no sé si estoy atravesando una prueba o una tentación, estoy en problemas. Por eso la aclaración del versículo 13. ¿Qué dice? Miren, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, si hacemos un cuadrito imaginario, ponemos prueba, Dios. Tentación, ¿y aquí lo ponemos? ¿Cómo completamos el cuadrito? ¿De quién viene? Fíjese Mateo capítulo 4, verso 3. Al muchacho de la pantalla. Mateo capítulo 4, verso 3.
complicado. Se fue al baño. Ahí está. ¿Y vino a él quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerda el pasaje, ¿verdad? Está Jesús siendo, ¿qué? Tentado. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y quién viene? El tentador. El tentador no es Dios. Queda claro, porque Dios no quita a nadie. Viene el tentador entonces y comienza a decirle a Jesús a través de la palabra. Escrito está. Y Jesús le responde también con la palabra. Y no es que, como decíamos nosotros en misiones, le doy con la palabra, ¿no? Le doy un bibliazo. No, no. Jesús conocía las Escrituras. Amén. Amén. Jesús conoce las Escrituras. ¿Conoce usted las Escrituras? Porque si no puede caer en el engaño. Ahora, volvamos a Jesús. Está en el desierto. Está ayunando. Dice la palabra de Dios que ayuna durante 40 días. Después de los cuales tuvo hambre. Es normal, ¿verdad? Usted está 40, yo estoy un rato sin comer, 40 minutos sin comer y tengo hambre. Jesús estuvo 40 días. Y sabe que usted caminando, si el desierto está para nosotros espiritualmente relacionado con el momento de dificultades, el momento de adversidades, ¿no? Para nosotros, oh hermano, no sabe, estoy atravesando un desierto, ¿verdad? Un momento de enfermedad, un momento de dolor, nosotros lo ponemos espiritualmente enmarcado en un contexto, y si tuviésemos que hacer una pintura acerca de ese momento, dibujaremos un desierto y nosotros allí, en medio de la tormenta. Ese es nuestro cuadro cuando estamos en el desierto. Jesús está atravesando el desierto. Y sabe que Satanás lo está mirando. Satanás sabe que Jesús está en el desierto. Es el Hijo de Dios. Evidentemente, existe la posibilidad de que estando en el desierto, en algún momento sucumba, ¿verdad? Satanás lo sabe. Ahora, me encanta porque no le dijo nada y no se le aparece, sino hasta el momento en que Jesús tiene hambre. Este versículo, el versículo que le precede, el versículo 2, dice que Satanás se le aparece cuando Jesús tuvo hambre. Luego de que tuvo hambre, allí se le apareció. Tuvo 40 días para aparecer. ¿Me entiende a dónde voy? El enemigo va a estar todo el tiempo mirando y buscando y acechando, pero no va a aparecer hasta en el momento en que sepa que estás en el punto justo para ser tentado. Porque él va a tener la certeza de que tiene la posibilidad de ganar. Durante los primeros 40 días, Jesús está en comunión con el Padre. La palabra de Dios nos dice en Lucas, en Juan, sobre todo en Lucas, que él se apartaba a lugares desiertos para orar, es decir, a tener comunión con su Padre. Y allí está 40 días en el desierto y evidentemente está teniendo comunión con el Padre. Entonces Satanás lo está viendo y no puede ir porque está en comunión con el Padre. Pero cuando tuvo hambre, no perdió la oportunidad. ¿Sabe que a nosotros nos pasa lo mismo? Usted puede decir, no, yo estoy activando, estoy yendo a todas las reuniones, estoy acá, estoy encendido fuego, estoy prendido fuego, ¿no? No, voy acá, yo activo, hago esto, estoy en la oración, estoy en el ayuno, estoy haciendo tal cosa, estoy en la radio, vi que tiene un montón de actividades, perfecto. Ahora, en el momento en que bajé los brazos, allí está el tentador. Se animó a tentar a Jesús. ¿Piensas que no irá por tu vida? Si usted lee desde el versículo 1, el mismo capítulo que vimos recién, Jesús, lleno del Espíritu Santo, nosotros muchas veces no estamos, voy a hacer la comparación con una taza de té. Nosotros a veces miramos, no estamos ni por acá.
Y queremos hacer guerra espiritual. Hermano, vas a perder. Perdón que te lo diga así. ¿Por qué? Porque si Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tentado, nosotros que estamos a media asta, ay, entonces ¿cómo hago? Bueno, ahora vamos a ver cómo vencemos la tentación. Pero quiero dejar en claro que la tentación no viene de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Y el propósito de la tentación es que vos desobedezcas a Dios y que salgas de su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante de que conozcas la diferencia. Es importante de que te vayas de este lugar sabiendo que si estás siendo tentado o si Dios te está probando. Cuando Dios te prueba, es para que salgas airoso, para que le ames cada vez más, para que cumplas su propósito, para que seas de valor en esta tierra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Para eso es la prueba. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. La prueba, y lo vimos cuando leímos aquí los primeros versículos de Santiago, la prueba tiene productos y produce cosas buenas. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 y el verso 22. Bendito sea Dios. Perdón, hablo muy rápido, pero a veces tengo mucho para decir y soy así, de borracho. Perdón, pastor. La prueba produce cosas buenas porque viene de parte de Dios. Y Dios te ama. Y de alguna manera Dios te necesita. Y de alguna manera Dios intenta vez tras vez de que puedas entender que de lo que estás atravesando, cuando es una prueba legítima, te va a llevar a un lugar más alto. Y sabes que cuando entendí hace un poco algo que decía un pastor amigo, la victoria, cada victoria te da un nivel mayor de autoridad espiritual. Y el enemigo no quiere que logres autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos luchas contra seres espirituales. Lo veíamos en Efesios capítulo 6, pero no lo veíamos aquí, lo veíamos en la iglesia allá. Entonces, si usted gana un nivel espiritual, las otras autoridades espirituales que están en contra no se enfrentan ya a un soldado raso, militarmente hablando. Porque usted ya comienza a tener jinetas espirituales. ¿Por qué? Porque está alcanzando victoria. ¿Por qué? Porque usted está pasando la prueba. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando su vida. ¿Por qué? Porque hay autoridad de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted está buscando de aquel que vive y reina para siempre. Aleluya, bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la prueba es parte del proceso de Dios para con tu vida. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos. Vamos a la tentación, porque la idea era vencer la tentación. Después vamos a la prueba para finalizar. Usted recordará a Eva, ¿verdad? ¿La conoció? Mira, tan grande dicen que sí. Están en el jardín del Edén, Adán y Eva, en un estado que el dispensacionalismo, ahora sí, llama el estado de inocencia. Y es el estado al que Jesús dice y al que Jesús nos invita cuando nos dice que tenemos que ser como niños. ¿Amén? Cuando Jesús dice esto, que nosotros seamos como niños, es en cuanto a la inocencia, porque Adán y Eva, cuando Dios los crea, viven en un estado de inocencia y de comunión con Dios, al igual que nosotros. Ah, uno dijo amén. Es que a veces se nos va la inocencia. ¿Saben por qué estaban en la inocencia? Porque no había pecado en ellos. Y mientras estaban sin pecado, tenían comunión con Dios. Dios descendía, los visitaba, de tiempo en tiempo. No sabemos cuánto tiempo fue, nosotros no vemos los capítulos nomás, pero no sabemos qué tiempo pasó entre capítulo y capítulo, pero hubo un tiempo en el que el hombre y la mujer tenían comunión real, directa con Dios.
y era en ese estado llamado inocencia. Ahora, en el capítulo 3 de Génesis, y allá vamos, no sé cuánto tiempo tengo. Ya voy a apurarme fácil. Capítulo 3 de Génesis. Y acá pongo un libro. Pero la serpiente, dice, verso 1, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esto es un agregado, hago un paréntesis, esto es un agregado de Eva. Dios no le dijo que no lo tocaran, simplemente que no lo comieran. Fíjense lo que acarrea el desconocimiento. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Va en contra de lo que Dios dijo. Si Dios dijo que van a morir, van a morir. Ahora, fíjense la reinterpretación, otro problema que tenemos hoy. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien, el mal. La serpiente, que era astuta y que está tipificada en Satanás, le dice, le da vuelta a la cuestión, le da vuelta a la ecuación. Primero va en contra de lo que Dios dijo que iban a morir, es lo que dice, usted lo ve en el capítulo 2. Pero dice, no van a morir, sino que van a ser abiertos vuestros ojos. Es decir, les da una realidad o le da una mentira o una verdad parcializada. Una media verdad, si se quiere. Perdón. Y sabe usted que una media verdad es equivalente a una mentira. Y la mujer que es tentada, que es seducida, cae. ¿Por qué? A causa de la concupiscencia. Es lo que dice Santiago. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Palabra rarísima. ¿Por qué no pusieron otra cosa? Bueno, concupiscencia es un deseo profundo. Deseo profundo. Anhelo. Un deseo profundo. Que uno alberga, ¿no? Internamente. Evidentemente, por alguna causa o razón, ya Eva, que había interpretado mal las palabras de Dios, Dios bendiga a todas las madres. Amén. O porque siempre le caemos ahí en el machismo, ¿no? Por eso le digo. Oh, porque Eva, ¿no? Eva comió la manzana, ¿no? Y nosotros, Pablo, también comimos. Cuando sucede esto, Eva entra por su propio deseo, es la concupiscencia. Es tentada a causa de su deseo. Hermano, cuando seas tentado, es por tu deseo. Deseo que es, evidentemente, carnal. No es un deseo espiritual. Porque tiene que ver con la concupiscencia. Y los deseos de la concupiscencia no son buenos deseos. Los deseos que son concupiscentes es un deseo profundo, pero no es un deseo bueno. Entonces, ese deseo que es bueno o que me aleja de la voluntad de Dios se acrecienta. El tentador me lo muestra. Y si yo, dice que era bueno, ¿no? Árbol bueno para comer, fruto deseable a los ojos. La tentación en estado puro. ¿Qué hizo la mujer? Cayó en la tentación. O, dicho de otra manera, como lo dice Jesús en Marcos capítulo, creo que es 13, verso 38, si no me equivoco. Velad y orad para que no entréis, si damos el paso hacia la tentación. Y nosotros no estamos exentos, porque también tenemos deseos, también tenemos anhelos de lo profundo.
Muchos de ellos hasta ni siquiera a nuestra esposa, los que estamos casados, se lo contamos. Y viceversa. Y cuando está la posibilidad, no consultamos a ver si es Dios o es la puerta de la tentación. ¡Pum! Nos mandamos. Y después que Dios me respalde, ¿no? Después que Dios me ayude. Bueno, no es la manera. Jesús dice, velad y orad para que no entréis, ¿sí?, en tentación. La tentación es una puerta que está siempre abierta. Siempre abierta. Para todos. No importa la edad. No importa el color, el estatus social, el barrio en el que vivas, los amigos que tengas. No importa. Es una puerta que está siempre abierta. Siempre está la posibilidad de entrar en la tentación. Entonces, ¿cómo salimos? Velad y orad. Es decir, tengo que estar en comunión con Dios. Ahora, ¿por dónde se filtra? El primer lugar es la mente. Entra por los ojos, es verdad. Pero lo proceso acá. Luego desciende hacia el corazón y se convierte en un anhelo profundo. Primero es algo que veo. Lo quiero, lo deseo. Es el mismo proceso vez tras vez. ¿Recuerda a David? David estaba, dice que el capítulo 11 de 2 de Samuel, mientras estaban todos en guerra, él se quedó. Era un dandy, ¿no? Diríamos nosotros. Que vayan ellos, yo ya combatí demasiado. Que vayan los soldados, que aprendan un poquito. Él se quedó, ocioso. Sube a la azotea y mientras está en la azotea ve a una vecina que se estaba bañando. Ve los ojos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la deseó. ¿Y qué hizo? Se allegó a ella. El mismo proceso que Santiago dice que da a luz el pecado. ¿Por qué? A causa de la concupiscencia. La concupiscencia. Lo que yo veo, lo deseo, lo proceso en mi mente y después lo que sigue haciendo es tremendo, porque es un plan macabro lo que hace David y lo que lleva a ejecutar David. ¿Cómo venzo eso? Bueno, no estando ocioso, porque él estaba ocioso. Estaba de balde, vamos a pasear por la terraza. Él tenía que estar en otro lugar, él tenía que estar batallando. Yo tengo que estar batallando de rodillas. Usted tiene que estar batallando de rodillas. Aleluya, bendito sea Dios. Tiene que tener comunión con el Padre. Tiene que decirle, Señor, lleva mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Señor, dame la mente de Cristo. Entonces ya la tentación no tiene lugar para con tu vida. No entras. Te puedes quedar en la puerta, pero no entras. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo separás? Porque ya dedicar, ¿cuánto tiempo separás para orar? No hablo del tiempo en que te levantás quizás a la mañana y decís, bueno, Señor, bendecí, voy al trabajo, Señor, guardame y me levanto y me voy. No, un tiempo que separás específicamente para hablar con Dios. ¿Existe ese tiempo? ¿Lo separás para Él? ¿Se lo rendís a Él? Hablaba hace una semana o quizás menos con una joven, menos de una semana, y me decía, no, me cuesta mucho orar. Siento que Dios no me escucha. No puedo atravesar en la primera fase de la oración, si se quiere una fase. ¿Cuál es esa fase? Me arrodillo y comienzo a orar, pero tengo la mente llena de cosas. Facturas que pagar, hijos en el colegio, cuotas que todavía no pagamos, tarjetas que no hemos pagado. Todo eso cuando me arrodillo viene a mi mente. Y eso impide que tu oración salga del cuarto en donde estás. Estás con tu mente totalmente cargada.
¿Qué tipo de oración es esa? ¿Qué clase de oración? ¿Qué clase de comunión estoy teniendo con Dios? Todavía ninguna, pero comienzo un proceso. Comienzo a iniciar este proceso, el cual tengo que vencer toda esta parte, esta fase de la mente. En algún momento sigo orando, continúo orando. Señor, tengo estas deudas, Señor, tengo este problema, Señor, me está pasando esto. Y comienzo también, el Espíritu Santo comienza a colocar distintas cosas. Señor, te ruego por la iglesia, te ruego por aquellos que no vienen en el camino del Señor, te ruego por mis familiares. Y comienzo a orar y sigo orando porque esta no es la fase espiritual aún. Todavía mi mente sigue cargada y sigo orando. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo comience a orar en mi vida. Señor, quita, limpia todo lo que no está de tu agrado. Señor, comenzá a llenarme. ¿Sabe que le decía a los jóvenes en la charla bautismal? Yo pongo acá algunas basuritas, de hecho lo hice allá, y comienzo a llenar con agua, símbolo del Espíritu Santo, o con cualquier otro líquido sirve. El agua se ve. Todas aquellas basuritas, aquellas impurezas que estén adentro, ¿no? Aquellas basuras residuales, usted comienza a llenar aquí y comienza a rebalsar el agua, y esas basuras usted va a ver que se va a ir yendo. Amén. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos imperfecciones y cosas, quizás mal carácter, malas contestaciones, algunos desobedientes a los padres. Es natural. Algunos somos más airados que otros. Esos son basuritas acá, que Dios quiere limpiar. Y tiene el poder para limpiar, y lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando me comienzo a llenar con el Espíritu Santo. Entonces comienzo a orar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Señor, somos una iglesia pentecostal. Nosotros creemos en la llenura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Señor, llename con tu Espíritu Santo. Quiero cambiar. Si usted quiere cambiar, si usted quiere dejar de fumar, de tomar o de lo que sea, y lo hace por sus propios medios o su propia cuenta, créame, no lo va a poder hacer. Si alguno mira algunas cosas que no debe mirar y lo intenta hacer por su propia cuenta, no lo va a lograr. Si se llena del Espíritu Santo, créame, la victoria está asegurada. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo dice: no os entreguéis con vino, de lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Yo puedo intentar de mil maneras, de mil modos cambiar, o cambiar a mi vecino, cambiar a mi familiar, cambiar a mi papá, a mis hijos que no están viniendo a la iglesia, a mi hijo que está en la droga, a mi hija que está en cualquier cosa y que le hablo y no me entiende y que yo derramo lágrimas por ella. Pero cuando comienzo a llenarme del Espíritu Santo, todo eso comienza a cambiar, porque comienza a ser el Espíritu Santo quien intercede por mí y ya no soy yo intercediendo por mí. Aleluya, bendito sea Dios. Romanos capítulo 8, verso 28. El Espíritu mismo intercede por tu vida con gemidos indecibles. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay cosas que nosotros clamamos, no sucede. Intentamos con él. No, ya probé de todo, hermano. Y no cambia. Ya intenté un montón de veces, pero no vamos ni para atrás. Se me está agotando la paciencia. Llenate del Espíritu Santo, hermano, hermana, amigo, amiga. Llenate del Espíritu Santo. Y cuando sea lleno del Espíritu Santo, pedirle más para que rebose. No basta con estar lleno. Tiene que seguir más y más y más y que rebose. Y la victoria viene. Yo no me quiero extender mucho más. Volvamos a Santiago un segundo nada más. Ya lo dejo tranquilo. Volvemos a Santiago capítulo 1 y el verso 2, un montón de papelitos. Se me fue Santiago. Ya lo encontramos. Gracias. Entonces, tened por sumo gozo cuando hacéis entonces en diversas pruebas.
Algo que no les dije. La palabra prueba y la palabra tentación del griego es la misma palabra. La misma palabra que se utiliza para prueba, se utiliza para tentación. La diferencia está en el autor y en el final. La palabra es peirasmos. La palabra griega peirasmos se va a utilizar tanto para tentación como para prueba. Si usted ve el original griego o el griego interlineal, va a encontrar que cuando dice prueba aquí, en el griego va a decir peirasmos. Y cuando usted lea tentación en el verso 13 también va a decir peirasmos. La diferencia está en el autor, en quien envía. Dios no envía la tentación, envía la prueba. Y lo que produce es algo bueno. ¿Recuerda a Job? ¿Lo de Job qué fue? ¿Tentación o prueba? Prueba. Ahora, fíjese un detalle. Dios permitió, porque quien lo puso en esa situación fue Satanás. Entonces podríamos decir que era una tentación. Pero Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para poner a Job en esa situación. Por eso es una prueba. Porque lo que produjo después fue algo bueno. Ahora, durante 41 capítulos, Job no entiende. Era muy difícil. Uno no tiene palabras. Yo de hecho no podría ni siquiera describir porque no he perdido un hijo, pero quienes han pasado por la pérdida de un hijo sufren muchísimo. Hace poco, un par de años atrás, mi tía perdió a mi primo, a su hijo, y tiene un dolor tremendo en su corazón hasta el día de hoy, y creo que no se supera. Y aquellos que han perdido hijos, aún estando en Cristo, ¿no? Conozco también unos amigos que perdieron 2 hijos, y es un dolor que sigue, que ha marcado su corazón. Job perdió a todos sus hijos. Y era un varón perfecto, recto, apartado del mal, igual que nosotros. Y lo perdió todo. Nosotros a veces perdemos, no sé, se nos pincha una rueda nomás. Y ponemos el grito en el cielo. Señor, ¿por qué a mí? Otra vez. Señor, ya no aguanto más. Y miramos la historia de Job y decimos, Job, ¿no? Perdió todo lo que tenía. Sus hijos, su ganado, todo lo perdió. Su esposa, una maravilla. Maldice a tu Dios y muérete, le dice, ¿no? Una joyita. Y él tenía sarna. A mí me salieron esta semana, usted no tiene por qué saberlo, yo sí lo cuento igual. A mí me salió esta semana y la semana pasada, no sé, un sarpullido raro. Había estado mal medicado, yo venía tomando un medicamento vencido y me quemaba, no podía dormir. Estuve el lunes y martes sin dormir. Me salió un sarpullido, pero por dentro yo sentía fuego y estuve despierto y me sentaba afuera para no molestar a mi esposa. Me sentaba fuera de la pieza allí y comencé a orar, a pedirle misericordia al Señor. No sabía qué lo que era. Todo bueno, había sido que estaba vencido el medicamento y yo me nebulicé tranquilamente con eso y ahí está. Todavía me siguen los sarpullidos y me pica tremendamente. Job se rascaba con una teja. ¿Se da cuenta? Era una prueba de parte de Dios. Dios permitió que Satanás lo pusiera en esa situación. ¿Para qué? Para que Job hiciera algo que antes no había hecho. Capítulo 42, verso 1 de Job. Ya con esto terminamos, ya no lo molesto más. Ya se va a poder ir a la casa, comer las obras de este mediodía. Job, capítulo 42. Y leemos desde el verso 1. Ya llego. Dice, respondió Job a Jehová. Es decir, anteriormente, ¿qué pasó? Anteriormente Dios le había hablado, ¿verdad? Por eso ahora le responde Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no había conocido a Dios todavía. Tuvo que tener toda esta cantidad de pruebas y atravesar por todo este desierto. Hasta sus amigos le decían, vos tenés la culpa. Si Dios te dio esto porque vos hiciste algo mal. Me sorprendió leer que Job pidió que el día de su nacimiento sea quitado del calendario. ¿Lo leyó? Nosotros lo festejamos nuestro cumpleaños, ¿verdad? Queremos que vengan a visitarnos, ¿no? Porque nos sentimos contentos. Cumple un año más. Job dijo, yo no quiero que ese día aparezca en el calendario, sáquenlo. Miren el nivel de tristeza y de angustia por el cual estaba pasando Job. Pero la prueba luego le trajo bendición. ¿Por qué es necesario que tú y yo venzamos la tentación y distingamos entre tentación y prueba? Si vences la tentación, gloria a Dios. Si no entras en la tentación, si podés velar y orar, como dice el Señor, buenísimo. Gloria a Dios. Pero sobre todo, usted recordará también la historia de José. ¿José qué hace? José huye de la tentación, ¿no? La mujer de Potifar lo agarra de la ropa y él deja su ropa ahí y sale corriendo para el otro lado. Es decir, no entró en la tentación. Es decir, que siempre, y esto lo último, ahí está, allí, ¿verdad? Ya termino. Me acordé ahora. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 13. No quiero, me iba a ir ya, pero no, vamos a leer esto. Está buenísimo. 10:13. De 2 de Corintios 10:13. No, perdón, me equivoqué. Es el primero entonces. Bien, ahí está. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Bien, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Tremendo, o sea, siempre tenemos la puerta abierta, pero Dios nos da la salida. Nos dice, mira, vení por acá. Veo que nosotros tenemos hoy por obligación y por ley tener las salidas de emergencia marcadas, ¿no? Dios siempre nos da una salida de emergencia. Entonces, evidentemente, nosotros somos los que entramos y damos el paso hacia la tentación. Porque Dios nos dice que nos pone en un lugar donde podemos soportar. ¿Sí? Él permite que estemos en ese lugar, siendo tentados tal vez, pero sabe que podemos soportar. ¿Por qué? Porque te conoce. Porque me conoce. Entonces también, juntamente con ese lugar que está la puerta abierta de la tentación, al lado va a decir salida, en verde, favorecer, como muchas veces tenemos la salida de acá. ¿Quién la puso? Dios. Entonces, hermano, quiero vencer la tentación, busque la salida. Está en Dios. Está en Él. Está en buscarle a Él, en conocerle a Él, en escudriñar su palabra, en velar y orar. Amén. Gracias, iglesia. Vamos a orar juntos.